El primero de los dos temas que vamos a hablar esta vez es el de la cultura de legalidad. Para empezar, debemos tener en claro que las leyes no son un fin en sí mismas, sino que son normas que nacen de la práctica social, de la convivencia en sociedad y luego son formalizadas en el órgano legislativo. El órgano legislativo, obviamente, en nuestro país está compuesto por los diputados de la Asamblea Legislativa. Por tanto, estas leyes no deben ser imposiciones, sino que tienen que ser acuerdos. Acuerdos que toda o la mayoría de la sociedad deben estar dispuestos a cumplir. La base de la legalidad es el cumplimiento y el respeto a esas leyes. ¿Por qué? Porque son las que buscan proteger la vida de todos los que viven en esa misma sociedad. Para la verdadera construcción de una cultura de legalidad, se tiene que tener en cuenta que el principal objetivo de esta es cambiar paradigmas en una sociedad, que así como se castiga a un civil por infringir alguna norma o alguna ley, de la misma manera se castigue a un alto funcionario porque ha cometido corrupción. Para que todo esto de verdad suceda, debemos conocer cuáles son las funciones del sistema legal. Y la primera que vamos a mencionar es sancionar y garantizar los derechos de participación políticos de las personas. Los derechos políticos están establecidos en la Constitución y las formas de participación ya las vimos en el tema anterior. Hay diferentes tipos de participación, de cómo podemos nosotros hacernos notar y participar en las decisiones del Estado. Por otra parte, la siguiente función del sistema legal sería sancionar y garantizar los derechos y deberes de la población. Esto, obviamente, sin importar el credo, la raza, el sexo, ninguna de estas características debe influir a la hora de garantizar los derechos a las personas, si es hombre, si es mujer, cualquier cosa que no sea algo objetivo, no debe de intervenir a la hora de garantizarle sus derechos a las personas. Y por último, establecer redes de rendición de cuentas y control de la legalidad para obviamente así asegurar la transparencia. Esta última es la con la que más las sociedades tienen dificultades. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, hay casos múltiples de corrupción en América Latina, en El Salvador. Algunos de los últimos presidentes en su mayoría están acusados por corrupción y es precisamente porque no está funcionando de verdad el sistema legal. En realidad, si el sistema legal funcionara de manera óptima y como tiene que ser cumpliendo por lo menos estas tres funciones principales que les acabo de mencionar, no estaríamos con ese tipo de problemas en la sociedad salvadoreña. Como les mencionaba, para que la cultura de legalidad sea funcional de verdad, tenemos que conocerla, o sea, tenemos que tener cierto conocimiento jurídico. No es que vamos a saber de leyes en sí, de cómo funciona esto a cabalidad, pero sí debemos de conocer ciertas cosas. ¿Y qué es lo esencial que nosotros como ciudadanos tenemos que conocer? Primero, el conocimiento de las leyes por parte de la población, de toda la sociedad. O sea, nosotros debemos de tener conocimiento de cuáles son las leyes que existen, qué leyes, qué es lo que la ley me permite hacer y qué es lo que no. ¿Y esto cómo se hace? Pues las leyes se publican en el famoso diario oficial y así ninguna persona puede alegar desconocimiento legal porque estas leyes están a disposición de conocimiento público. La siguiente es la mayoría debe de estar de acuerdo en el cumplimiento de estas leyes. O sea, que una ley, en teoría, no puede ser aprobada si la mayoría de la población no está de acuerdo a cumplirla. ¿Por qué? Porque ya dijimos en el inicio que las leyes no son una finalidad, sino que la finalidad es que las leyes sirvan para nosotros, que las leyes estén al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de la ley. Entonces, por eso mismo es que la mayoría debe estar abierto al cumplimiento de estas leyes. Como tercer punto que debemos de conocer es que el Estado y la sociedad construyen órganos de control y cumplimiento. O sea, que no solo es el Estado, ni el gobierno, ni las instituciones del Estado las que deben de tener conocimiento y deben regir y deben tener control de esto, sino que nosotros como sociedad debemos de involucrarnos. Después,
También tenemos que las instancias jurídicas luchan por el cumplimiento de la ley y sancionan su transgresión. ¿Qué quiere decir esto? Que las instancias jurídicas, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, son instituciones estatales que deben estar al servicio del cumplimiento de la ley. Y obviamente también, así como deben estar vigilantes de que la ley se cumpla, también deben sancionar y deben castigar cuando hay una violación a las leyes. Después, el proceso de defensa y la consideración de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Toda persona que viva en un estado, en una república, en un país con un estado de derecho y con un sistema judicial funcional, que de verdad cumpla, debe de ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario y no al revés, ¿verdad? No debemos de considerarla culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es todo al revés, ¿verdad? Y por último, condenar la delincuencia y la corrupción. No solo basta con estar vigilante a que se cumplan las leyes, sino también que cuando alguien violenta las normas, pues darle una sanción para darle para que se sigan cumpliendo como deben de ser. Entonces, estas son algunas de las cosas o de las características, ¿verdad?, de la cultura de legalidad que tenemos que tener en cuenta para que todo el órgano judicial y todo el sistema jurídico funcione de manera óptima. La cultura de legalidad hace grandes aportes a la democracia. En primera instancia, ¿por qué? Porque le da esa capacidad a los ciudadanos de participación. Se convencen las personas de que pueden participar, ya sea en la aplicación de las leyes, en la creación de las leyes. No solo van a ser observadores del cumplimiento del sistema jurídico, sino que también pueden participar con las iniciativas de ley, por ejemplo. Todas esas cosas son aportes a la democracia, porque obviamente ya definimos democracia en algún momento y se dice que es el poder de muchos, ¿no? Entonces, si nosotros de verdad estamos en un sistema democrático, deberíamos de tener esa participación, ese nivel alto de participación en la creación de las leyes y en la implementación de las mismas. Y por otro lado también cambia la dinámica de las instituciones del Estado, de la Policía Nacional Civil, del Poder Judicial y de todas las demás instituciones. ¿Por qué? Porque las obliga a ser más eficientes y más óptimas. ¿Qué quiere decir entonces cuando alguna institución del Estado salvadoreño no funciona? Quiere decir que todo lo anterior que hemos hablado no se está cumpliendo, que todas las características de verdad de un Estado de Derecho no se cumplen en El Salvador, que no tenemos esa iniciativa de participación, que todavía no somos ciudadanos conscientes que quieren participar y que quieren de verdad mover las cosas, que quieren cambiar de verdad la sociedad. ¿Por qué? Porque les digo esto, no es una crítica a la sociedad, sino más bien es para que veamos y encontremos una respuesta de por qué a veces las instituciones del Estado no funcionan como deberían, y es porque falta todo esto. La dinámica de las instituciones del Estado no ha cambiado precisamente porque nosotros como sociedad todavía no hemos tomado el papel que nos corresponde como partícipes, como agentes activos del cambio, generadores de cambio y no solo observadores nada más de la realidad. ¿Cuáles son los problemas de la cultura de legalidad? Primero tenemos a la corrupción encabezando la lista. ¿Y qué es la corrupción? Es un acuerdo inmoral entre el corruptor y el corrupto. No necesariamente siempre es de dinero, sino posiblemente en la mayoría de casos sí, pero también se puede dar por relaciones de poder, algún negocio que tenga que ver con decisiones importantes del Estado, ¿no? Que este fenómeno de la corrupción es uno de los que más problemas traen para lograr hacer y lograr crear de verdad una cultura de legalidad. Otro de los fenómenos es la delincuencia. Eso es otro problema de la cultura de legalidad, y es cuando se comete un delito, cuando se infringe una ley, sobre todo en el ámbito penal. La siguiente es la impunidad. ¿Y qué es eso? Nosotros acá en El Salvador lo escuchamos seguido. ¿Qué es la impunidad? Es la falta de justicia para quienes violan las leyes. Es
aquel acto o aquella situación en la que se sabe que una persona cometió un delito, pero la justicia no cae sobre ella, no tiene un castigo, y esta impunidad no solo incluye el hecho de no obtener un castigo, sino el hecho de que ni siquiera se hagan investigaciones al respecto de lo que se denuncia como delito o de lo que es evidente como delito. La impunidad es el hecho también de que las autoridades y las instituciones del Estado cierren sus ojos y todos sus sentidos para ignorar el problema y el delito que se está cometiendo. Por otro lado, el legalismo. El legalismo es todo lo contrario a la impunidad, está del otro lado, ¿verdad? El legalismo es aplicar las leyes de manera tan rígida, olvidando la realidad y los contextos en los que se da el problema. ¿Cómo construir la cultura de legalidad? Para empezar, debemos de tener en cuenta que deben de ser eficaces las leyes y las autoridades. La eficacia en torno a la parte legal y de las autoridades es esencial para eso. ¿Qué tanto de verdad cumplen con su papel como debe de ser y dan resultados, los resultados que esperamos nosotros de ellos? También es el grado de cumplimiento de la ley. ¿Qué tanto de verdad se cumplen las leyes? ¿Qué tanto? Y esto no solo las leyes, no hay leyes grandes ni leyes pequeñas, ni leyes más importantes que otras, a excepción de la Constitución, que es la primera ley de nosotros. Sin embargo, ¿qué tanto de verdad cumplimos hasta cuando manejamos? Me paso el semáforo en rojo, o no respeto un alto, o no hago, por mínima que sean las cosas. Nosotros así vamos a empezar a construir de verdad la cultura de legalidad. ¿Qué tanto, en qué grado, en qué medida yo cumplo las leyes? ¿En qué medida los demás también cumplen esas leyes? Por otra parte, también tenemos la apropiación de la normativa. Hacerla mía, hacer mía esa norma, que es mi norma, que es mi ley, que son mis reglas, y por tanto tengo que cumplirlas. Y hacer también colaborar para que las demás y los demás la cumplan. Eso implica también que cuando yo vea algo que no está bien, que yo vea que alguien está haciendo algo que no debería estar haciendo, pues denunciar. Denunciar es una parte importante para construir la cultura de legalidad. Pero para tener eso, tenemos que tener lo siguiente, y es la confianza institucional. Si yo denuncio, ¿qué tan seguro es que no se van a dar cuenta que fui yo quien denuncié? ¿O qué tanto de verdad me van a dar protección a mí? ¿Qué tanto confía usted en la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía General de la República, en el Ministerio de Educación? ¿Qué tanto de verdad usted confía en todas las instituciones del Estado? Entonces, construir también esa confianza en las instituciones es parte de la construcción de la cultura de legalidad. Y por último, pero no menos importante, es el rechazo al fraude y a la corrupción. Es el rechazo total, pero no rechazar, no solo criticando a quien está cometiendo algo. La corrupción empieza por cosas tan simples como si usted tiene un conocido en cierta institución y usted tiene que ir a hacer algún trámite, pero usted sabe que la burocracia es extrema y se va a tardar, pero aprovecha que tiene un conocido, entonces le pide el favor de que lo atienda antes que a los demás, aunque usted llegó más tarde que todos los que estaban ahí esperando desde antes. Desde ahí empieza la corrupción por cosas tan pequeñas. Entonces, para nosotros condenar la corrupción, tenemos también que apropiarnos de todo esto y rechazar la corrupción de cualquier persona, de cualquier figura pública, por más simpatizantes que seamos de ciertas personas, debemos rechazar para lograr erradicar la corrupción. Para dar fin a este tema, les voy a solicitar que realicen el cuestionario de repaso de la página 123 y las actividades del libro de la página 125. El segundo tema que vamos a desarrollar es la economía solidaria y el desarrollo humano. Tomen apuntes, por favor, de las cosas más importantes que se van a discutir acá. En la actualidad, el desarrollo de un país se mide casi únicamente por el Producto Interno Bruto. En las economías actuales, en las economías de libre mercado, el desarrollo de un país, de una sociedad, se mide casi exclusivamente por el PIB. Cuando nosotros tenemos nada más al PIB como el único indicador de desarrollo y de progreso,
tenemos que también entender que es porque vivimos en una sociedad capitalista. Y en la mente capitalista no importa nada más que cuánto he crecido económicamente, cuánto dinero esto me va a dejar. No me va a importar, no me va a interesar a cuántos animales voy a tener que matar, a cuántos animales tengo que dejar sin hogar, cuántos árboles tengo que talar, cuánta agua tengo que contaminar. No importa nada de eso porque no estamos en un enfoque de desarrollo sostenible, sino que nada más estamos hablando de cuánto dinero esto me va a dejar. Les repito, tenemos que comprender, no justificar, pero sí tenemos que comprender que el desarrollo visto desde este punto de vista nada más se interesa en cuánto dinero a mí me va a dejar lo que yo estoy haciendo, mi negocio, ¿verdad? De eso se trata sobre todo la sociedad capitalista. Obviamente, esto nos deja como consecuencia la división de dos mundos prácticamente, los que tienen y los que no tienen. En este mapa que les presento acá, en realidad no es que se divide en zonas geográficas como tal, pero nos da una idea. Y esa línea roja que ustedes ven ahí en el mapa mundi, pues refleja la diferencia que hay entre los países desarrollados y los países de tercer mundo. En el continente americano, por ejemplo, si ustedes ven de México para hacia abajo, pues obviamente ahí están los países de tercer mundo, ahí estamos ubicados nosotros. En América Latina no hay ningún país que sea considerado de primer mundo. Esto obviamente según las mediciones que se hacen del PIB. Seguimos hablando de eso. Toda África está en el tercer mundo. Parte de Asia está también en el tercer mundo. Entonces, con esta clase de mediciones de desarrollo y de progreso, el mundo queda dividido entre los que son de primer mundo y los tercermundistas, entre los que somos en vías de desarrollo. Entonces es un poco complicado cuando vamos a ver la diferencia que hay entre los dos mundos, ¿verdad? En los que nos han dividido. ¿Qué diferencias encuentran ustedes en cómo se vive en estos países de primer mundo a cómo vivimos nosotros en el tercer mundo? Eso habría que ver, y no solo las diferencias, sino también por qué somos así, por qué no hemos logrado ser de primer mundo. Todo eso debemos de empezar a analizarlo, ¿verdad? ¿Por qué nos dividen de esa manera? Pero como esas mediciones son injustas porque no toman en cuenta otros factores, únicamente se van al dinero, a cuánto genero, en cuestiones cuantitativas y no en cosas cualitativas. Existen otros métodos u otras formas de medir el desarrollo. Y aquí vamos a hablar del desarrollo humano. Hay un índice de desarrollo humano. ¿Y cuáles son los factores o los parámetros para medir el índice de desarrollo humano? Para empezar, solo como aclaración, hay desarrollo humano bajo, el desarrollo humano medio y el desarrollo humano alto. En El Salvador nos encontramos en el desarrollo humano medio. Esto se va por puntaje, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los parámetros para medir el índice de desarrollo humano? IDH es índice de desarrollo humano. Para empezar, la salud. ¿En qué se traduce eso? En la esperanza de vida al nacer. ¿Cuánto es la esperanza de vida de un ser humano, verdad? Después, la educación. ¿Qué tanto, por ejemplo, la educación primaria? ¿Qué tanto porcentaje de la población tiene acceso o ha culminado su educación primaria? Después la parte económica, que esto se mide por el PIB de cada país. O sea, sí lo toma en cuenta la parte económica, pero también toma en cuenta estos otros factores de los que estamos hablando. El índice de pobreza también es otro de los parámetros que toma en cuenta, o sea, los niveles de desigualdad que hay. Y por último también toma en cuenta los índices de contaminación, o sea, la parte ambiental juega un papel importante. El índice de desarrollo humano también toma en cuenta la parte ambiental. ¿Por qué? Porque nos vemos directamente
afectados por algo así. Si hay una serie de contaminación en el aire, en el agua, en la calidad de agua, obviamente los seres humanos nos vamos a ver afectados por eso. Por eso es que el IDH es una manera más integral de medir qué tanto se ha avanzado en cuestiones de desarrollo de los seres humanos. Y es que hay que aclarar algo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de algo que les llega a todos y de manera integral. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando nada más de cuestiones numéricas. En palabras un poco simples, les digo, desarrollo es mejor, lo podríamos poner así, y crecimiento es más. Si lo queremos poner en palabras simples para recordarnos cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, pues el crecimiento podemos decir que es más y desarrollo es mejor. Crecimiento, tengo más, y en el desarrollo estoy mejor. Y obviamente, si lo ponemos así, nosotros vamos a entender por qué entonces cuando ustedes ven los reportes anuales del crecimiento de El Salvador, por ejemplo, casi siempre crece. Solo en el 2009 me parece que bajó ciertos puntos, pero siempre se crece económicamente. Pero ahí nos podemos preguntar, ¿por qué sigue habiendo gente pobre? Y es precisamente por eso, porque crecimiento no es igual a desarrollo y nos tiene que quedar claro eso. En El Salvador, pues tenemos que tener en cuenta que se necesita de un modelo de desarrollo integral que tome en cuenta la superación de la pobreza, de las desigualdades sociales, del acceso a la educación de manera universal, de la salud, del acceso a la salud y salud de calidad, ¿no? También para tener en cuenta ciertas cosas, es que en El Salvador y en la mayoría de sociedades latinoamericanas existe una contradicción, porque ustedes se fijan que defienden mucho el sistema democrático, pero ¿qué sucede? La democracia lo que anhela principalmente es que, o sea, promueve y dice ser un sistema político en el que la mayoría tiene el poder, de que el poder reside en la mayoría. Sin embargo, el sistema capitalista, pues obviamente solo se centra en la parte económica y concentra la riqueza en un pequeño grupo de personas. Y en las sociedades de tercer mundo se pelea mucho porque la democracia exista, y se defiende mucho la democracia, y sobre todo son la clase dominante quien defiende la libertad y la democracia. Pero la democracia no es solamente poder ir a votar, sino también tener los mismos derechos. Y obviamente en El Salvador es uno de los países más desiguales que hay. La región latinoamericana es la región más desigual del mundo. Entonces, ¿a dónde está la democracia? ¿De verdad se puede tener democracia con un sistema capitalista tan así como lo estamos viendo, verdad? ¿De verdad se puede tener una democracia cuando se implementa un sistema capitalista tan radical como lo estamos viendo en la aplicación? Entonces, sí hay una contradicción ahí de los sistemas capitalistas y el sistema democrático que tenemos implantado en nuestros países, ¿no? Porque nos dejan en una situación de desigualdad. No hay igualdad de oportunidades, no hay igualdad de derechos. Entonces es un poco complicado hablar de verdad de que existe democracia cuando tenemos este sistema económico implantado en nuestras sociedades. Para la construcción de una economía solidaria real, se deben de cumplir con ciertos requerimientos, y uno de ellos es que todo esto, aparte de la economía, no debe de ser manejada por un grupo pequeño de personas, sino que debe de ser manejada por la mayoría de la población. La verdadera democracia reside desde ahí. Entonces, ¿quiénes deben de tener el poder sobre esto? Se habla de los grupos populares, de los movimientos cooperativos, los movimientos ecologistas por la parte ambiental que hay que cuidar también. Las ONG y las instituciones públicas. No se debe de dejar de lado al Estado. El problema de la mayoría, a mi punto de vista, y aquí voy a ser bien enfática en que es mi punto de vista personal, la mayoría de países latinoamericanos han fracasado
en la implementación del neoliberalismo porque se dejó demasiada libertad a la empresa privada y se apartó totalmente al Estado como alguien que controla. No que controla de manera déspota, pero sí debe haber un regulador, debe de haber alguien que esté vigilante de que las empresas privadas respeten los derechos de los ciudadanos. Entonces, le repito, en mi punto de vista es que sí, las instituciones públicas deben ser parte de el manejo de la economía, no a totalidad. Tampoco estoy intentando decir que la implementación del socialismo es lo ideal. Sin embargo, sí considero en lo personal, les repito, que las instituciones públicas deben de tener un papel más protagónico en la toma de decisiones económicas de los países para lograr, sobre todo, erradicar ese problema de desigualdad que tenemos en El Salvador. Se habla de un porcentaje del 20-80. El 80% de la población vive con el 20% de la riqueza y el 20% de la población tiene acaparado todo el 80% de la riqueza del país. Entonces, intentar por lo menos erradicar ese problema de desigualdad también es deber del Estado y debe de involucrarse, pero no solo el Estado, también todos estos grupos que les estoy mencionando. Por eso es un papel que todos debemos jugar, ¿verdad? Pero eso solo se va a lograr cuando todos seamos conscientes de que debemos de tomar un papel protagónico en el cambio que se debe de hacer en la sociedad. Ahora sí, para finalizar, les voy a pedir que realicen el cuestionario de repaso de la página 127 y las actividades de la página 128. Por último, también les voy a pedir que realicen la evaluación de la unidad ya para darle fin, ¿verdad? Y así vamos a terminar, jóvenes, el periodo 2 de estudios sociales. Muchas gracias por estar atentos al video, por estar tomando apuntes de lo más importante. Y sí necesito evidencias de fotografías, como siempre lo hemos estado haciendo anteriormente, pero esto me lo van a adjuntar en el mismo archivo, o sea, me lo van a dejar en el mismo documento que lo que le voy a solicitar para ya el primer tema del tercer periodo, porque con esto finalizamos el segundo periodo para ya quedar limpios y empezar de una vez por todas ya con la unidad 3 y el periodo 3 de estudios sociales.